Cuando se produjo el apagón de abril de 1973, en Florida Meridional fueron vistas algunas luces azul verdosas y azules en el cielo, especialmente en Turkey Point, donde está situado un reactor nuclear. Durante el gran apagón ocurrido hace algunos años en la costa del este, fueron observados alrededor de una docena de ovnis. Existía, según el doctor Jessup, una relación entre los ovnis y el Triángulo de las Bermudas. Tenía una teoría según la cual el poder de los campos magnéticos podía transformar y transportar materia desde una dimensión a otra. Creía que los ovnis podían entrar en nuestra dimensión y luego salir llevándose nuestras muestras de seres humanos o de otro tipo. Además pensaba que algunos de los accidentes habían sido provocados por los rayos catódicos de los ovnis, que habrían creado un vacío en el cual se desintegraban los aviones que penetraban en aquel campo. Esto podría haberle ocurrido al Constellation, que un piloto comercial, Bob Rush, vio estallar cerca del Gran Inagua, en las Bahamas, en octubre de 1971. Bob iba volando en un DC-6 y captó en su radar al Constellation, que volaba abajo y tal vez con dificultad. De pronto explotó, lo que provocó una llamarada que encendió el cielo de un horizonte a otro. La explosión fue tan brillante que le hizo daño en los ojos. Una embarcación que se hallaba en la cercanía recogió un manual de vuelo que estaba acribillado de pequeños agujeros. Los ovnis parecen crear un torbellino magnético temporal y un tipo de ionización que puede causar la desaparición o la desintegración de barcos y aviones. Antes de morir, Jessup creía que estaba a punto de descubrir la base científica de lo que estaba ocurriendo, que para él resultaba explicable según la teoría del campo unificado de Albert Einstein. ¿Podría usted darnos una explicación simple de lo que es esa teoría? La base está en que todos nuestros conceptos de espacio, tiempo y materia, energía, no son unidades separadas, sino transmutables en las mismas condiciones que la perturbación electromagnética. La teoría del campo unificado ofrece otra explicación acerca de cómo los ovnis podrían materializarse y desaparecer tan repentinamente. En la práctica es algo que tiene que ver con los campos magnéticos y eléctrico. Un campo eléctrico creado en un anillo induce un campo magnético en ángulo recto con relación al primero. Cada uno de estos campos representa un plano del espacio. Pero como existen tres planos del espacio, debe haber un tercer campo que posiblemente es gravitacional. Mediante el enlazamiento de generadores electromagnéticos, de forma que produzcan un pulso magnético, sería posible crear este tercer campo. A través del principio de la resonancia, Jessup me dijo que pensaba que la Marina de los Estados Unidos tropezó inadvertidamente con esto durante un experimento de guerra que se realizó en un destructor y que recibió el nombre de Experimento Filadelfia. ¿Qué era el Experimento Filadelfia? Según Jessup, era una experiencia secreta que la Marina realizó durante la guerra en 1943 en el Atlántico. Su finalidad era verificar el efecto de un fuerte campo magnético sobre una embarcación de superficie tripulada. Esto había de realizarse utilizando generadores magnéticos. Se emplearon generadores pulsadores y no pulsadores para crear un enorme campo magnético sobre y alrededor de un barco inmovilizado. Cuando empezó a realizarse la experiencia, surgió una luz verdosa y opaca similar a la luminosidad gris brumosa que, según los testimonios de supervivientes de que disponemos, se produce durante los incidentes del Triángulo de las Bermudas.
Muy pronto el buque entero estaba cubierto por este velo verde y la nave, con tripulación y todo, empezó a desaparecer de la vista de los que se hallaban en el muelle. Solo podía verse la línea de flotación. Posteriormente se dijo que el destructor había aparecido en Norfolk, Virginia, lo que podría ser el resultado de un viaje invisible de prueba relacionado con un fenómeno de cambio en el tiempo. Un exmiembro de la tripulación informó que el experimento resultó un éxito y que se produjo un campo de invisibilidad de forma esférica que se extendía a lo largo de 100 metros, desde un haz al otro, dejando ver la depresión causada por el barco en el agua, pero no el barco mismo. Al intensificarse la fuerza del campo, empezaron a desaparecer algunos marinos que tuvieron que ser hallados mediante una búsqueda al tacto y vueltos a la visibilidad mediante una especie de técnica de recuperación manual. Otros quedaron tan lejos de sus dimensiones materiales que solo pudieron ser detectados y devueltos a la normalidad mediante un aparato electrónico especialmente diseñado. Lo que se había producido era un estado de animación suspendida, cuya recuperación completa podía convertirse en un serio problema. Algunos tripulantes conservaron los efectos de la transmutación causados por el experimento y desaparecían y reaparecían temporalmente. ¿Está usted de acuerdo con las teorías de Jessup? En general sí. Toda la cuestión del magnetismo es por ahora un misterio. Si desarrolláramos las sugerencias contenidas en la teoría del campo unificado de Einstein, que relaciona los campos gravitacionales y electromagnéticos con la teoría del espacio y tiempo, y si los campos magnéticos fuesen suficientemente fuertes, esa sería la causa de que los objetos y la gente cambien de dimensión, haciéndose invisibles. La respuesta a la cuestión del Triángulo de las Bermudas se halla tal vez en las aberraciones y controles electromagnéticos que se evidencian solo en algunas épocas, cuando son activados por casualidad o a propósito, y parece posible que la presencia de ovnis cree las cargas de energía requeridas. ¿Por qué cree usted que existe esta concentración de incidencias en el Triángulo de las Bermudas? Creo que es posible que los seres inteligentes que dirigen los ovnis no estén solo tomando muestras y verificando nuestro progreso científico, como lo demuestra su interés por Cabo Kennedy y nuestras pruebas espaciales, sino que están retornando a lo que podría ser antiguos recintos sagrados o quizás centros, o estaciones generadoras de energía que actualmente están cubiertas por el mar. En años recientes hemos descubierto cerca de las Bimini y en otros lugares de las Bahamas grandes construcciones en el fondo del mar que constituyen indicios de que allí existía hace miles de años una civilización muy desarrollada. Resulta más curioso que hayan ocurrido tantos incidentes en esta zona y que haya habido tantas visiones de ovnis, no solo en el cielo, sino también entrando y saliendo del océano. ¿Qué podemos hacer respecto de los ovnis y de la amenaza que significan? En este momento no podemos hacer nada. No creo que exista mucho peligro para la mayor parte de los viajeros y tal vez las personas que han desaparecido estén vivas todavía en otro lugar o dimensión. Me parece, sin embargo, que es importante estudiar la situación y tratar de idear algunas formas de comunicación con ellos. Esto es lo que muchos de nosotros estamos intentando. En vista de lo que obviamente podría hacerse, deberíamos considerarnos afortunados de que sus actividades hayan sido tan benévolas hasta ahora. Aunque existe la posibilidad de que estos visitantes no provengan de los mismos lugares en el espacio interior o exterior y no tengan las mismas nociones conservacionistas acerca de nuestro planeta y sus habitantes.
Si nuestros grandes apagones han sido causados por naves del espacio, deliberada o inadvertidamente, es notable que ni un solo accidente relacionado con daño sufrido por personas haya sido atribuido a los cortes de energía ocurridos durante esos periodos. Esta es, pues, la teoría de Manson-Valentine, según nos informa Charles Berlitz en su libro El Triángulo de las Bermudas. Como se ve, las teorías respecto a la causa de las desapariciones masivas en dicho lugar son diversas. Campos magnéticos, pasos dimensionales, invisibilidad y vida en otros planos, rapto espacial, etc. Lo grave y alternante es que aviones y barcos se esfuman en esa región y no hay explicaciones concretas del motivo por el que sucede esto, sino solo teorías, unas más lógicas, otras más fantásticas, pero solo teorías. Hay también quien cree, como ya mencionamos, que los atlantes, supuesta civilización desaparecida o borrada, sin dejar rastros en la Tierra, vivieran en otra dimensión o plano, o bien en el fondo del mar y regresaran a nuestro plano, o bien en el fondo del mar y regresaran a nuestro plano, en la superficie del mar, para realizar estos asombros. Bien, aquí es donde concluye este capítulo del Triángulo de las Bermudas, un paso a la cuarta dimensión. Pregunta, un paso a la cuarta dimensión. Y es de estos autores, Luz Tambacio, Guillermo Canedo, cuarta dimensión, de la editorial Altalena. Y al parecer esta fue la primera edición, marzo de 1981. Pero al parecer es de Madrid. Está impreso en España. Universo secreto. Si tienen oportunidad, pues revísenlo. No está de más. Continuando con este libro titulado Cuarta Dimensión, de la colección Universo Secreto, de Luz Tambacio, Guillermo Canedo, editorial Altalena. Fue editado en 1981, impreso en España. Vamos a continuar con el capítulo que se denomina La Atlántida. Y comienzan así. El tiempo es un mapa desplegado ante nosotros, en donde está marcado el acontecer del presente, pasado y futuro. Somos nosotros los que nos incorporamos a los acontecimientos. Sir Arthur Heckington. ¿Existió realmente la Atlántida? Y si existió, ¿en qué plano lo hizo? Posiblemente la mitológica isla
que surge en la leyenda de tantos pueblos, diversos en razas y geografía, se haya esfumado, evaporado en un instante, como cuentan casi todas las versiones, desapareciendo repentinamente en un paso dimensional, en un transporte a la cuarta dimensión, tal como pasa con los barcos y los aviones en el Triángulo de las Bermudas. Numerosos testimonios sobre su existencia nos impiden dudar de ella. Cada vez que se encuentran restos de alguna civilización sumergida en el Atlántico, aparecen artículos e incluso libros que los identifican con el continente perdido de la Atlántida. Eliano, un célebre historiador, cuenta que 800 años antes de Cristo, Silenio y el rey de Frigia celebraron una entrevista en la que se refirieron a la Atlántida y al peligro que ella significaba. Proclo se refiere a una isla que dominaba a otras y la situaba al otro lado de las columnas de Hércules. Diodoro Sículo, cuando relataba la historia de los fenicios, dice que en uno de sus numerosos viajes descubrieron una isla a algunos días de navegación de la costa de África. Timógenes afirma que los galos conservaban tradiciones de la Atlántida. Además, muchos escritores e historiadores griegos y romanos, entre otros, Plinio, Homero, Teopompo de Chios, etc., se refieren a ella. En la época del gran apogeo de la cultura griega, todos conocían su existencia por los relatos que habían oído. Pero quien la describe con mayor perfección es Platón en sus diálogos. La muestra como la tierra de la edad de oro del hombre, un grande y maravilloso imperio mundial que se hundió bajo el mar en medio de violentos terremotos e inundaciones, en un solo día y una sola noche de lluvia, y que esta es la razón por la cual el mar es impenetrable en esos lugares. Platón parece situarla enfrente de las columnas de Heracles o Hércules, hoy conocidas como Estrecho de Gibraltar en algún lugar del Atlántico. Leyendo detenidamente el relato de Platón surge una información muy interesante que sugiere que el Imperio Atlántico no era una isla, sino una serie de grandes islas a lo largo del Atlántico, cuyo poder se había extendido a ambos lados del océano. Platón escribió: en aquellos días, aproximadamente hace 11.500 años, el Atlántico era navegable y había una isla situada frente a los estrechos llamados Columnas de Heracles. La isla era mayor que Libia y Asia juntas y era la ruta hacia otras islas, y desde ellas podía uno pasar a través de todo el continente situado en dirección opuesta y que rodea el verdadero océano, porque este mar se halla dentro de los estrechos de Heracles, el Mediterráneo. Es solamente un puerto con una entrada estrecha, pero el otro es el verdadero mar, y la tierra que lo rodea podría en verdad ser llamada un continente.